Bienvenidos amigos de Dabar Kodesh. En esta entrega, continuando con la enseñanza de nuestra entrega pasada, hablando de la importancia del nombre de Yahweh. Por ejemplo, hay 7 aplicaciones al nombre de Yahweh en todo el Antiguo Testamento. Tenemos Yahweh Jireh conforme a Génesis capítulo 22, verso 14. Tenemos también Yahweh Rafa en Éxodo 15, 26. Tenemos a Yahweh Nisi en Éxodo 17, 15. Yahweh Shalom, Jueces 6, 24. También Yahweh Siquén, Jeremías 23, 6. Yahweh Shammah en Ezequiel 48, 35. Y Yahweh Ra o Yahweh Roé en el Salmo capítulo 23. Cada uno de estos nombres se deriva de la importancia que tiene el nombre de Yahweh en todas las escrituras. Por ejemplo, en la entrega pasada hablábamos de el Adhei, seré el que seré, yo seré quien, tu proveedor, o sea, Yahweh Jireh, seré tu proveedor, Yahweh Rafa, seré tu sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta semana yo quiero concentrarme, y así lo haremos en las entregas subsiguientes. Nos vamos a concentrar en Yahweh Roé. Yahweh es mi pastor. Por ejemplo, la primera vez que aparece Yahweh Roé o Yahweh mi pastor es en el Salmo 23, que dice: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Es evidente que las 7 manifestaciones del nombre de Yahweh aparecidas en todas las escrituras guardan también una relación profunda con el Hijo de Dios, con Yahshua HaMashiach. ¿Cómo decimos esto? Es evidente que el oficio del pastor tiene una importancia capital dentro del pueblo de Israel. Yahweh es el pastor de su pueblo. Yahweh ha también elegido pastores dentro de su pueblo para que apacienten a la congregación, y esto es muy importante. Por ejemplo, de las 12 tribus de Israel, la tribu que fue escogida para ser la tribu que iba a pastorear al pueblo de Israel era la tribu de Leví. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que esto es cierto? Bueno, en Deuteronomio capítulo 33, verso 8 al verso 10, que fue la última bendición de Moisés a las 12 tribus de Israel momentos antes de él morir y entonces traspasar el liderazgo del pueblo de Israel a Josué. Por ejemplo, en el capítulo 23, verso 8 al verso 10, la bendición de Moisés sobre Leví fue la siguiente. A Leví dijo: tu Umín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masat, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Esta delegación profética tras la bendición de Moisés
ya al punto de entregar el liderazgo que Yahweh le había dado a Moisés para liderar a Israel, es evidente que había sido traspasada a Josué. Pero también es evidente que hay un liderazgo que fue traspasado a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, quienes se iban a encargar de enseñar la Torá de Yahweh al pueblo de Israel, de ofrecer los holocaustos y el incienso sobre el altar. Y esto no es algo tan sencillo, es algo de mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos eran la tribu sacerdotal que se ocupaba primero de expiar a través de los sacrificios de los animales el perdón de pecados, la renovación de los pactos, conforme a Levítico capítulo 16, en el día de Yom Kippur, día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día 10 del mes de Tinsri, que cae en el otoño, en los meses septiembre, octubre de nuestro calendario. Él entraba en Yom Kippur, día de la expiación, al lugar santísimo, donde estaba allí el arca del pacto, cuya forma era forma de un trono real. Y allí se renovaba el pacto una vez al año. ¿Quién era el responsable de la renovación de este pacto? Era el sumo sacerdote de la casa de Aarón. Segundo, ellos habían sido colocados allí por el celo que habían mostrado por la santidad a Yahweh en momentos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecó con el pecado del becerro de oro. Los sacerdotes levitas, los levitas se levantaron y, no conociendo a sus hermanos, ni a sus padres ni a su madre que pecaron contra Yahweh, en aquel día ellos pasaron a espada a unos 3,000 de sus hermanos. Entonces, ellos habían mostrado un gran celo a Yahweh, eliminando el pecado. Y entonces Yahweh le dijo que ellos, porque guardaron sus palabras y cumplieron el pacto, ellos iban a enseñar los juicios a Jacob. O sea, iban a juzgar con justo juicio. Iban a enseñar la Torá, iban a ser los maestros de Israel. Iban a ofrecer el incienso y el holocausto. O sea, ellos iban a mantener ellos iban a ser los mediadores entre las 12 tribus de Israel y el Elohá de Israel, que es Yahweh. Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y como todo aquello que es dirigido por los hombres, todo pues se vino abajo. Y es entonces cuando Yahweh, bajo una responsabilidad de él con su pueblo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, Yahweh trae una amonestación a los levitas, porque ellos se habían descuidado de su verdadero llamado. Ellos habían descuidado el celo, habían caído en corrupción, se habían olvidado de que eran los que estaban para mediar entre Yahweh y las 12 tribus de Israel. Y ya en épocas del profeta Ezequiel, en épocas donde ya la tribu del sur, la tribu de Judá, más Benjamín, que habían sido deportadas en Babilonia, Yahweh declara esta palabra por boca del profeta Ezequiel y dice lo siguiente: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida.
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errante por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. El pueblo de Israel, que en ese momento había sido dividido, estaba dividido, las 12 tribus estaban divididas, incluso habían 10 tribus que también estaban en el exilio, primero que las 2 tribus del sur, o sea, las 10 tribus del norte andaban divididas, andaban esparcidas, y los responsables de ir a buscar a esas ovejas y volverla al redil y cuidarla y sanarla, curarla, vendar sus heridas, alimentarla, eran precisamente los sacerdotes levitas, y ellos habían fallado. En este tiempo, el sacerdocio levítico parece que se estaba aprovechando de otras cosas y no estaba cumpliendo su rol profético de enseñar la Torá al pueblo, de procurar de que el pueblo de Israel conociera a Yahweh su Elohim y anduviese conforme a sus mandamientos y conforme a sus estatutos, conforme al pacto que se había firmado en el Sinaí, que tenía como base el pacto que Yahweh había hecho con Abraham, de que a su descendencia le daría la tierra y la parentela, que era aquella llamada tierra de Canaán. Pero los sacerdotes habían fallado, no estaban enseñando la Torá de Yahweh, no estaban ofreciendo los holocaustos de Yahweh, no estaban ofreciendo el incienso, no habían buscado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban esparcidas por el mundo. Pero entonces en el mismo capítulo 34, partiendo del verso 11 hasta el verso 15, Yahweh declara lo siguiente: porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dijo Yahweh el Señor. Es evidente que Yahweh está hablando en una línea futurista, está dirigiéndose conforme a sus palabras, está hablando del momento donde Él reunirá a las 12 tribus de Israel en la tierra de Israel. Él la buscará, aquellas que estarán esparcidas por todo el mundo, aquellas que fueron esparcidas por los asirios, que fueron instrumentos de Yahweh para traer castigo sobre las 12 tribus de Israel. Pero Yahweh estaba esperando que los sacerdotes cumplieran con su rol de ir a buscar las ovejas, de apacentar a las ovejas, de enseñar la Torá de Yahweh a sus ovejas y de alimentarla con la palabra para que las ovejas fueran fortalecidas y fueran sanadas con la palabra de Yahweh a través del sacerdocio levítico. Pero es evidente que los sacerdotes levitas fallaron. Y es por eso que el Mesías en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11 al verso 16, el Mesías declara unas palabras que son verdaderamente poderosas. Dice el Mesías: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es evidente que el Mesías es quien está produciendo esta palabra que estaba registrada en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 hasta el verso 15. Él dijo que él buscaría sus ovejas. Y es aquí que esta palabra se cumple a través del Mesías. Entonces estamos viendo un patrón en los 7 nombres de Yahweh, como Yahweh Shalom, Yahweh es paz, Yahweh Raá, Yahweh es mi pastor, Yahweh Rafa, Yahweh es mi sanador. Vemos un patrón de que Israel, cuando invocaba a su Dios, a su Elohim, para que trajera en ellos paz, para que fuera su compañero, es evidente que todas estas funciones están siendo cumplidas por el Mesías en los evangelios. Y es lo que vamos a ir mirando a través de los próximos estudios que seguiremos trayendo, de cómo los nombres de Yahweh se cumplen en el Mesías, se cumplen en su rol dentro del plan de la redención para con su pueblo Israel y para con los gentiles que hayan creído que Yahshua es el Mesías. Es evidente que el Mesías es quien cumple toda la Torá. Toda la Torá alcanza un significado con él, y él es quien cumple todas estas funciones que eran propias del nombre de Yahweh, que eran muy conocidas por las 12 tribus de Israel. Hay 10 tribus perdidas, y como él dijo por boca del profeta Ezequiel, él las buscará de donde fueron esparcidas y las reunirá para que sean un pastor y un solo redil, como él expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11 en adelante. Qué interesante es poder conocer estos detalles. Qué interesante es poder ver que nuestro Mesías está cumpliendo con todo el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Qué interesante es poder saber que Él es quien cumple todas las promesas del Padre. Se cumplen en el Hijo, es el Hijo quien las hace cumplir. Y nosotros que hemos creído en Él, que somos parte de su redil, que conocemos su voz porque conocemos su palabra, sabemos lo que Él ha dicho, sabemos lo que Él no ha dicho, somos parte de ese redil. Yo te quiero dar las gracias por estos breves minutos que tú has prestado a nosotros para escuchar esta enseñanza, que esperamos que sea de edificación para tu vida. Y esperando que tú también difundas estos videos para que otros puedan aprender, puedan ser alcanzados y puedan ser edificados como tú lo estás haciendo. Esperamos esa pequeña contribución tuya. Por este momento nos despedimos aquí en Dabar Kodesh. Shalom, y que Yahweh te bendiga.